Comentario Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo es la clave de este capítulo y nos exhorta a no jactarnos de nuestra justicia y no confiar en nuestras obras, sino tener una falsa religiosidad. Es decir, no debemos ser como los fariseos, que se creían superiores a los demás por ser devotos a su religión y creer que Dios estaba con ellos, y por lo tanto pensaban que ellos se podían hacer jueces de su prójimo. Muchas iglesias y personas son de ese tipo fariseo, porque creen que su devoción a Dios les hace ser superiores y por eso confían en sus propias obras para su salvación y no entienden cuál es la verdadera sana doctrina. Nótese que en este versículo no está diciendo que la salvación se pierde, sino que lo que se puede perder es la recompensa que el Señor nos promete por ser fieles a Él y a su santa palabra. También veremos que esto tiene relación con capítulo 7. Versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acá vemos la hipocresía religiosa mostrando a los demás una falsa devoción y religiosidad. Jesús y la oración. Compare también con Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4. Capítulo 6 dice, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa? 1. Como hemos visto, su doctrina, la sana doctrina, está basada en lo que hizo Jesús en la cruz, no en lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, los fariseos y las falsas iglesias se basan en lo que ellos hacen y no en lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Por eso, si usted ve o conoce una iglesia cuya doctrina está basada en las obras de ellos, eso es una demostración de iglesia falsa. Esto lo vamos a ver y tratar de explicar en el capítulo 7. 2. Las falsas iglesias, además de tener una doctrina falsa, imitan lo que dice la Biblia. Por eso es que su fe y su creencia de la salvación está basada en obras. Porque lo que a ellos más les importa es lo que ellos hacen, no en lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso imitan la Biblia. Tratan de demostrar a los demás que Dios está con ellos. Esto lo vamos a ver y lo trataremos de explicar también en el capítulo 7. Versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Acá vamos a ver otro indicio de cuáles son las falsas iglesias que no tienen la sana doctrina. Acá dice que debemos orar, hágase tu voluntad. Pero muchas iglesias enseñan que Dios está sometido a nuestra voluntad. Ejemplo, cuando dicen: yo declaro, yo decreto en el nombre de Jesús. Eso es tratar de que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, es decir, que Él haga nuestra voluntad. Por eso decir yo decreto o yo declaro es una herejía, porque se está tomando el lugar que le corresponde a Dios, en vez de decir: hágase, Señor, tu voluntad. Y obviamente esto también le quita la gloria a Dios para
dar la gloria a ellos mismos. Comparemos con 1 Juan capítulo 5 versículo 14. Dice, y esta es la voluntad que tenemos en el que si pedimos algo con alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos que antes de Jesús ir a la cruz, Él oró al Padre y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, hágase tu voluntad y no la mía. Este ejemplo nos dio Jesús antes de ser crucificado. Por lo tanto, decretar o declarar algo en nombre de Jesús es arrogancia y la arrogancia es síntoma de fariseísmo. Es quitar la gloria a Dios para dársela uno mismo. Versículo 14 dice, pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acá vemos la importancia de perdonar al prójimo y al hermano. Lamentablemente esto no se enseña como se debería de enseñar en las iglesias, sino que muchas veces se pasa por alto, porque no podemos dar la gloria a Dios correctamente o servirle si no perdonamos a nuestros hermanos. Jesús y el ayuno, versículo 16. Cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como hemos visto antes, la oración y el ayuno no sirven de nada si no se hace conforme a la voluntad de Dios. Esto también lo hacían muchos los fariseos y lo hacen también las falsas iglesias que no tienen sana doctrina porque creen que por su devoción o religiosidad Dios los va a escuchar. Por eso utilizan el ayuno o largas oraciones, no para hacer la voluntad de Dios, sino para demostrar a Dios su falsa devoción y su falsa religiosidad. Como estamos viendo acá el contraste entre la sana y la falsa doctrina. En cuanto a la oración, ya hemos visto un indicio de falsa doctrina o falsa iglesia. El otro indicio es no entender la Biblia. Ejemplo, muchos dicen y creen que la oración tiene poder, es decir, si tú oras, como la oración tiene poder, entonces lo que oras se cumplirá solo por el hecho de orar. Esto es no entender la Biblia, ni entender lo que es una oración. La oración no es lo que tiene poder. El poder solo está en la voluntad de Dios, no en la oración. Creer que la oración es la que tiene poder o que solo con el hecho de orar se cumplirá lo que dices es quitarle toda la gloria a Dios para dársela a uno mismo. Porque ya hemos visto que al orar debemos hacerlo pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. De lo contrario, sería una oración arrogante obligando a Dios a que cumpla lo que estamos orando. El poder está en lo que Dios decida hacer, no es lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros. Es Dios el que tiene poder, no nosotros. Por lo tanto, nada de lo que nosotros podamos hacer, orar, ayunar, etc., tiene poder y por sí mismo puede lograr lo que queramos. Porque el poder y la voluntad de hacer algo está en Dios, no en nosotros.
El ayuno, como hemos dicho, no sirve de nada si no se hace conforme a la voluntad de Dios. Y el ayuno tampoco es un mecanismo para obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Por lo tanto, también podemos decir que el ayuno verdadero no es el que se hace físicamente, sino el que se hace internamente. Porque como ya hemos visto, muchas veces Dios mira lo que está en el corazón y no en las apariencias. Es decir, Él ve lo que hay en nuestro interior y no lo que demostramos exteriormente, como por ejemplo ayunar, orar, etc. Ejemplo, quizás alguien no haga una oración extensa o no haga una oración que sirva de modelo, porque lo que importa no es cuánto oras ni cómo oras, sino lo que Dios ve en nuestro interior. Por eso que la Biblia dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero obviamente con la condición de que estemos en la voluntad de Dios y nuestra oración sea correcta y aceptada delante de Dios. Y esto solo puede ser estando en la voluntad de Dios. Veamos un claro ejemplo de esto. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. 18. Y así no, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Veamos este pasaje bíblico. Acá es la respuesta de los 3 compañeros de Daniel que iban a ser arrojados al horno de fuego por no adorar la estatua que había hecho Nabucodonosor. Ellos le respondieron diciendo: 1. Dios puede librarnos. Esto implica que Dios puede hacerlo si es su voluntad. 2. Nos librará. Implica la fe en lo que Dios hará. Pero para ello ellos debieron someterse a la voluntad de Dios, es decir, a no adorar la imagen. Por eso lo más importante es estar en la voluntad de Dios, no imitar lo que dice la Biblia, sin entenderla. Número 3. Acá viene la parte que queremos resaltar. Dice: y si no, es decir, si Dios no nos libra del horno de fuego, aún así no adoraremos la imagen. Con lo cual se ratifica que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Con estos ellos nos dan el ejemplo de que en cualquier circunstancia que nos encontremos, someternos a la voluntad de Dios y no que Dios se someta a nuestra voluntad. Tesoros en el cielo. Compárese con Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrón minan y hurtan. 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompan y donde el ladrón no mina ni hurta. Versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro mayor interés debe estar puesto en el Señor Jesucristo y en el cumplir su palabra. Lo demás debería ser interés secundario. Por esto, en relación a las falsas iglesias, ellas tienen su interés y su corazón en su religión. Por eso que cuando se contrasta la verdad de la palabra de Dios con su religión, rechazan lo que la palabra de Dios dice.
para justificar su religión, como lo hacían los fariseos. Ahora vamos a ver la palabra, la lámpara del cuerpo. Lucas capítulo 11, versículo 33 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. 23. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tenemos que cuidar lo que vemos. Recuerde, muchos en la Biblia pecaron por lo que vieron. Ejemplo, Eva y Adán. Ahora veamos Dios y las riquezas. Compare con Lucas capítulo 16, versículo 13. Versículo 24 de Mateo 6 dice, ninguno puede servir a Dios, señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy en día hay muchas iglesias que enseñan que tienes que dar más a los pastores para tener más de lo que das. Eso es poner la vista en el dinero y las riquezas. El afán y la ansiedad. Compare con Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Mateo 6, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Acá vemos una exhortación a no estar afanados o preocupados y confiar en el Señor, ya que la vida es una lucha constante y por lo tanto siempre tendremos necesidades o dificultades mientras estemos en este mundo. Veamos unos versículos. Salmos capítulo 34, versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 37, verso 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y hace Salmos 74. Pero no para no confiar ni afanarnos por riquezas o bienes, como el mundo lo hace, y no tener envidia del que tiene más que uno.